Facultad de Agronomía de la UBA con Jorge Casal, un hombre joven, investigador, ingeniero agrónomo. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? De chico te imagino muy preguntón como estudiante. Era preguntón. A veces un poco tímido, no todas las preguntas salían, pero siempre era inquieto. Bueno, se está avanzando mucho en biología, en ciencia, tecnología, sobre las plantas, las semillas, lo transgénico. Bueno, ya la gente ha escuchado todo esto. Estás estudiando, estás investigando, es la palabra correcta, sobre el comportamiento de las plantas en relación a las vecinas. Así es, así. A nosotros nos interesa conocer cuáles son los mecanismos que usa la planta para ajustarse a la situación con la cual tiene que convivir, que es que cada vez que se siembra un cultivo hay muchas plantas vecinas junto con la planta que uno está considerando. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que la planta se ajusta a esa situación, los mecanismos moleculares y celulares? Pero la planta puede llegar a ver a través de sombra, de algún mecanismo, ¿puede llegar a ver quién tiene de vecino? Sí, no, la planta ve. Ve. Por ejemplo, nosotros estamos viendo esta planta verde. ¿Por qué la vemos verde? Porque, por un lado, por la sensibilidad de nuestros ojos, pero por otro lado, porque está reflejando el verde. Entonces, las plantas pueden ver la luz que le reflejan las vecinas. De la misma manera que nosotros la podemos ver verde, a las vecinas las ven no principalmente verde, sino de un color que está un poquito más corrido, que es lo que llamamos el rojo lejano. ¿Qué pasa cuando una planta ve una planta igual, de la familia? Lo que hemos descubierto recientemente es que el tipo de respuestas que la planta tiene hacia las vecinas no es la misma si la planta, siendo de la misma especie, es genéticamente emparentada o genéticamente menos emparentada. Si es de la familia, tiene un comportamiento y Exacto. si no tiene otro. Y si no tiene otro. A ver cómo es. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era cultivar a las plantas en hileras, simulando la condición de un cultivo. Y lo que veíamos es que si la hilera estaba toda formada por plantas de la misma familia, del mismo genotipo, las hojas iban creciendo en dirección opuesta a los lugares donde estaban las vecinas. Es decir, que apartaba las hojas. En vez de irse sobre la vecina, intentaba alejarse. Exactamente. Es decir, y se cerraba sobre sí misma. Claro, como consecuencia del hecho que corría las hojas de la vecina, un poco las hojas se autoamontonaban, ¿no es cierto? Las hojas de la propia planta. Claro. Eso nos llamó mucho la atención, porque en realidad no esperábamos que fuese así. Y una de las cosas que vimos es que, bueno, amontonar las hojas significaba un costo para la planta, claro, pero que, por otro lado, el beneficio a nivel de la comunidad, del cultivo... Había más luz entre los surcos, supongo. Y lo que estaba pasando es que la planta sombreaba menos a su vecina, pero claro, a su vez la vecina también la sombreaba menos a ella. O sea que había más luz. Cada planta tenía más luz. Es decir, pagaba ese costo de sombrearse un poco ella, pero recibía el beneficio de que las vecinas no la sombrearan. ¿Y el beneficio del conjunto era mayor? Es mayor el beneficio que el costo. Qué bárbaro. ¿Y cuando compiten, qué es lo contrario? ¿Se le van encima, se van hacia arriba? ¿Qué hacen? Y superponen, por ejemplo, las hojas, dependiendo de las especies. Ser más altas. Algunas especies lo que hacen es alargar más el crecimiento del tallo, entonces son plantas más altas que las vecinas y tapan a las vecinas. Eso es lo que ocurre entre malezas y cultivo y malezas, gana uno, gana otro, pero esa es la lucha. Yo te preguntaba algo. Sí, bueno, pero ¿qué logros, qué se puede conseguir con esto en una aplicación futura? ¿Cuál es el final del camino? ¿Cuál podría ser? En los cultivos comerciales que se usan, todas las plantas son genéticamente muy similares. Se busca que sean todas idénticas. Entonces, esa situación ya se da. Las plantas tienen que convivir con vecinas. Soja con soja, trigo con trigo, lo que fuera. Ahora, lo que uno busca es que las plantas se ajusten a esa situación de estrés. Muchas veces no es reconocido como un estrés, porque todos los años pasa lo mismo. No es como una sequía u otro estrés, pero es un estrés para la planta. Claro. Entonces, lo que buscamos es mejorar el comportamiento de la planta ante ese estrés en particular, que es la presencia de vecinas muy cercanas en el cultivo. O sea, profundizar este comportamiento positivo, benéfico, o profundizarlo. Exacto, y eliminar aquellos aspectos que puedan ser negativos, como por ejemplo un crecimiento excesivo del tallo, que deriva recursos de la planta al tallo que finalmente no cosechamos, por ejemplo. Entonces la complejidad de este asunto es que hay aspectos benéficos y aspectos negativos. Entonces necesitamos conocer muy bien los mecanismos para tratar de tener
genotipos, materiales genéticos que tengan toda la parte buena y no la parte mala. Ahora, esto ya tenés publicaciones científicas, sí, con lo cual es como decir, está como mi patente allí está publicado, demostrado en términos científicos. Desde este punto en que estás hasta que tenga resultados y sigan los resultados positivos, hasta que pueda ser de una utilización benéfica para comercialmente o para el agricultor, ¿cuántos años pueden pasar? Depende del cultivo, es decir, esto en general lleva unos cuantos años, pero en cultivos, por ejemplo, tenemos algunos trabajos hechos con colaboradoras de acá de la Facultad de Agronomía que muestran que en maíz sabemos que algunos cultivares mueven sus hojas hacia el entresurco y otros no tanto, es decir, que ya sabemos que ahí hay variabilidad genética. Si hay variabilidad genética es una vía para poder elegir aquellos que se comporten Pero hablamos mejor. de años. Hablamos de años, sí. Una vez que lo comprobás, ¿cómo modificás el gen de la planta, de la nueva, de lo que querés lograr? Claro, en primer lugar hay que saber cuáles son los genes que están controlando esa respuesta, porque uno lo que ve es una respuesta de crecimiento de las hojas. Hay aparatología acá. Claro, nosotros tenemos distintas aproximaciones. Usamos, por ejemplo, muchos mutantes para ver funciones de genes, pero para identificar genes candidatos, es decir, aquellos que podrían tener algo que ver con el proceso, lo que hacemos es analizar qué genes se expresan en una situación en particular. Por ejemplo, qué genes se expresan cuando una planta está en presencia de vecinas. Claro. Y ahí observamos cambios en miles de genes. ¿Y cómo se hace para ese gen aumentarlo, lo que fuera en la nueva planta? Lo que experimentalmente lo podemos hacer analizando la variabilidad, por un lado la variabilidad natural o la variabilidad inducida. ¿Y masivamente como para sembrarlas? Y lo que habría que hacer es en los cultivos analizar la variabilidad. Una vez que uno encuentra los genes que son importantes para determinar una respuesta, analizar la secuencia de ese gen en distintos materiales y correlacionar eso con la respuesta que está observando en cada material genético. Las plantas, estaba leyendo también, ante una supuesta agresión de insectos, porque las viven comiendo pobres plantas, sí, pueden llegar a modificarse para que no les sean tan apetecibles. Sí, para cada estrés hay una batería de respuestas de la planta, que está acostumbrada obviamente, claro, a lidiar con todas estas cosas. Entonces, esa no es la excepción. Hay cambios en la planta en respuesta a los patógenos. Las plantas, así como pueden ver, también pueden detectar la presencia de patógenos. Por ejemplo, producen una hormona más o menos acorde con el ataque. Claro, cambian los balances hormonales, no solo de acuerdo al ataque, sino de acuerdo al tipo de ataque. Claro. Si es una bacteria, si es un hongo, una qué tipo oruga. De hongo. Claro, una oruga, por ejemplo, produce daño por herida, tiene una saliva particular y esas cuestiones la planta las puede detectar los daños mecánicos. Y logra ser más fea, venenosa, ¿no? ¿Qué logra? Puede inducir una serie de defensas que la hacen, sí, menos apetecible. ¿Y lo hace en una misma vida de planta? No, lo va haciendo a medida que vienen sus... No, es una respuesta de la planta. Pero es automática. Sí. Claro, le lleva, por eso se llaman defensas inducibles, es decir que en un momento no están, porque son costosas energéticamente, en un momento no están, si el ataque no se produce, no se van a producir, si el ataque se da, ahí vale la pena la inversión y la planta las dispara, pero las dispara de manera específica al ataque. Por eso entonces hay grupos que han investigado también cómo se contrapone si competir con las vecinas o defenderse del ataque de los herbívoros o de los hongos, etc. ¿Cómo imaginas en tu campo el futuro mediano en estas investigaciones? Bueno, en buena medida la agricultura ha avanzado con métodos muy exitosos de selección y mejoramiento de cultivares en distintas especies. Eso es obvio, es muy notable. Lo que rinden ahora cada uno de los cultivos es muy distinto al anterior. Pero en cierta medida se está llegando, en algunos casos es muy obvio, a un techo. Es decir, es como que no se puede avanzar fácilmente mejorando por los mismos métodos que antes. Entonces la idea es tratar de mejorar el rendimiento, pero conociendo mejor qué es lo que hay detrás. Es decir, conociendo mejor cómo funcionan las plantas, hay más probabilidad de modificarlas para bien, ¿no? Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por el interés.